Hoy estaremos hablando acerca de los sistemas heurísticos para la planeación de operaciones. Lo primero que podemos mencionar en este tema es el concepto de la heurística. Y en este punto debemos partir diciendo que la heurística es el conjunto de técnicas o métodos que se utilizan para resolver un problema, es decir, se estructura algo previamente para poder dar solución a una situación en específico. También la heurística es comprendida como el arte de inventar por parte de los seres humanos con la intención de procurar estrategias, métodos, criterios que permitan resolver problemas a través de la creatividad, pensamiento divergente o lateral. Es decir, que al enfrentarse ante una situación determinada, el ser humano, debido a los conocimientos previos que tiene, puede, en base a su capacidad inventiva, generar sus propias estrategias para resolver alguna situación que se le presente. La heurística también se basa en la experiencia propia del individuo y en la de otros para encontrar la solución más viable al problema. Por lo tanto, se aprovechan situaciones que la persona ha experimentado en su vida cotidiana, en el trabajo, para que él pueda aportar de esa experiencia algo para poder resolver un problema que se está viviendo en ese momento. Al ya tener claro cuál es el concepto y a qué se refiere la heurística, hablaremos acerca de estrategias heurísticas. Existen dos. La primera de ellas es el trabajo hacia adelante. Esta estrategia nos dice que se parte de lo dado para realizar las reflexiones que han de conducir a la solución del problema. Es decir, del problema que se tiene, se empieza a hacer una serie de situaciones, una serie de evaluación del entorno para poder llegar a generar una solución. Mientras que la segunda estrategia es el trabajo hacia atrás. En esta se nos dice que se examina primeramente lo que se busca y apoyándose de los conocimientos que se tienen, se analizan posibles resultados intermedios de lo que se puede deducir lo buscado hasta llegar a los dados. Es decir, en estas situaciones, primero se busca una situación que es el objetivo al cual se apunta a llegar y entonces, en este caso, de ese objetivo al que se pretende llegar, se empiezan a ver qué serie de pasos se pueden tomar para llegar a él. Entonces se llega hacia el comienzo de donde se va a empezar a dar la solución esperada por medio de esta estrategia. Es momento entonces de hablar acerca del método heurístico. El método heurístico nos dice que es el enfoque para la resolución de problemas, aprendizaje o descubrimiento que emplea un método práctico no garantizado para ser óptimo o perfecto, pero suficiente para los objetivos inmediatos. Por lo tanto, el método heurístico, debido a que se basa en las apreciaciones de las personas para poder resolver un problema, el resultado que se va a dar tal vez no será el mejor, pero sí va a ser lo suficientemente bueno como para resolver la situación que se está viviendo en este momento. ¿Por qué? Porque la persona, en base a su experiencia, en base a sus vivencias, en base a su inventiva, a su creatividad, ha generado ese método que garantiza una solución a lo que se está viviendo en ese momento. Por lo tanto, debemos de conocer algunas reglas heurísticas que son aplicables a este método. Y una de ellas es separar lo dado de lo buscado. O sea, qué es lo que la situación me está mostrando en este momento y hasta qué punto es que se desea llegar. También se deben confeccionar algunas figuras de análisis como esquemas, tablas, mapas, es decir, tratar de hacer el problema lo más gráfico posible para que esto sea más fácil de comprender por parte de nuestra mente y a poder asociar algunos otros elementos que son importantes. También es bueno representar magnitudes dadas y buscadas con variables. También se puede determinar si se tienen las fórmulas adecuadas o los datos necesarios para poder llegar a la solución esperada. También es utilizar números, estructuras más simples en lugar de datos que en algún momento pueden llegar a ser complejos. Y también reformular el problema, pensar de qué otra manera se puede plantear para que sea más sencilla la forma de asimilarlo.
Debemos de hablar también acerca del método que existe para resolver problemas. Y uno de los más conocidos es el método de Polya, que consta de 4 pasos. El primero de ellos nos invita a comprender el problema. El segundo nos dice elabore un plan. Luego, el tercer paso es aplique un plan. Y por último, el cuarto paso nos dice revise y verifique. En el paso número 1, que es comprender el problema, nosotros lo que debemos de realizar es leer el problema varias veces o visualizarlo varias veces según el medio en el que lo tengamos o en el que lo estemos viviendo. ¿Para qué? Para que por medio de esta lectura, por medio de esta visualización, se llegue a comprender el problema y hacer un análisis apropiado del mismo. También se deben establecer los datos del problema. ¿Cuáles son las condiciones que se están dando en ese momento? Se debe de aclarar también lo que se va a resolver, es decir, la situación que se espera al final. Precisar también el resultado que se desea lograr. Determinar la incógnita del problema, es decir, qué es verdaderamente lo que debemos de buscar y de lo que debemos ir resolviendo por medio de esta metodología. Debemos organizar la información de tal manera que ésta nos sea útil para poder resolver el problema. También se deben agrupar los datos en categorías según las necesitemos para resolver el problema y trazar una figura o diagrama para que nos sea más fácil la visualización del problema y tener otro panorama del mismo. El paso número 2 nos invita a elaborar un plan. Por lo tanto, se debe analizar si se han resuelto problemas similares y en base a esto pensar cómo se han resuelto, qué acciones se han realizado para poder tomar estas de algún punto de partida y utilizarlas o también desecharlas. Escoger y decidir las operaciones a efectuar, es decir, la serie de pasos que se tomarán, eliminar los datos inútiles que se tienen y que no vamos a utilizar y descomponer el problema en otros más pequeños para dar así una solución óptima. El paso número 3 invita a aplicar el plan. En este caso se debe ejecutar en detalle cada operación según lo que ha sido planificado. Simplificar antes de calcular también es parte de esto. Se debe de realizar un dibujo o diagrama de la misma manera en la aplicación para ir visualizando la forma en que se está ejecutando el plan y comprobar cada uno de los pasos que se estén cumpliendo a cabalidad y que estén dando los resultados esperados. Y el paso número 4 nos dice que debemos revisar y verificar, es decir, si se nos ha dado una respuesta completa a lo que esperábamos, si es posible hallar el mismo resultado de otra manera que no sea la que estamos utilizando y verificar también por apreciación que la respuesta es la adecuada a lo que nosotros esperamos que sea. Pero también debemos decir que la heurística tiene sus limitantes. ¿Por qué? Porque los problemas se resuelven de manera intuitiva, es decir, según las percepciones que tienen las personas. Y por lo tanto, la calidad de la solución obtenida puede no ser la mejor en ese momento. También debemos de decir que la heurística no es aplicable a todos los casos. Algunos de ellos van a requerir una forma de resolver más estructurada, donde se haga un análisis científico de los casos que se están tratando. Y tampoco debe usarse como base de diseño o proyectos, sino que esto es más bien para situaciones que se presentan en la parte cotidiana. Pero no podemos negar las ventajas de la heurística, como que es un proceso rápido en el cual la agilidad de la mente de las personas entra en juego, es de bajo costo, no necesita hacer ninguna inversión. Existen buenas soluciones con un alto grado de confianza porque se basa en el expertise de las personas y por lo tanto se está aprovechando el recurso humano que se tiene y por lo tanto permite actuar rápido ante una situación que lo demanda, en la que muchas veces puede ser una gran pérdida si no se actúa de manera oportuna en esa situación. Y esto ha sido todo al hablar acerca de los sistemas heurísticos en la planeación de operaciones.